Bueno, amigos, queridísimos amigos, televidentes, seguidores míos en diferentes medios, hoy se cambian los papeles. Porque en esta historia de Flash existe la motivación, la curiosidad, pero hay algo más. Para mí es un orgullo, me siento muy honrado que un escritor de la talla del doctor Rivillas, Fernando Rivillas, biógrafo nada menos que de Julio Cortázar, quiera hacerme una entrevista en mi propio programa. Esto nunca ha pasado. Pero bueno, como estamos empezando el año y esta novedad, creo que ustedes la pueden juzgar, porque es un hombre muy inteligente, muy versado. Y me ha estado haciendo un seguimiento, porque eso es lo importante, que me ha estado haciendo un seguimiento. Entonces yo estoy a merced de lo que usted me pregunte, mi querido doctor. Muchas gracias, don Edgar o Flash. ¿Cómo te gusta que te digan más que todo? ¿Don Edgar o Flash? Bueno, no, ¿qué? Flash. Y si usted me lo dice Edgar, usted es mi amigo. Oh, pero Ya hay mucha confianza ya. de todas maneras, el respeto. Yo sé, no pero de todas perder. maneras. Sí, bueno, entonces, estamos para introducir, estamos en la ciudad de Barranquilla, barrio Boston. Boston o Recreo. Boston o Recreo. Sí, son dos barrios. A 9 de enero del año 2023. Hace un año pues que salimos de la pandemia, gracias a Dios sobrevivimos. Bueno, entonces para mí pues es un honor poder entrevistar a un personaje de talla nacional por lo menos e internacional, muy conocido en todo el país, más que todo en la costa. Así es. Como esto también yo pienso mostrarlo en Antioquia. Donde tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos. Quisiera hacer algunas preguntas probablemente redundantes y que ya te las habrán hecho muchas veces, sí. Pero para un público como el de Medellín, que no, muchos de pronto todavía no han tenido acceso a tu personaje, quisiera preguntarte tus orígenes. Tengo entendido que naciste en Sincelejo. Sí, mi origen es cincelejano porque nací en Sincelejo, mi papá era gerente del Banco de la República, ahí nací yo. A los 6 o 7 años, pues, mi papá lo trasladaron, ya tenía tiempo de estar allá, lo trasladaron a Armenia y de ahí para Cartagena. Yo tenía como unos 6 años y en Cartagena pasé la mitad de mi vida. Sí, y después la otra mitad acá en Barranquilla, donde estoy ahora, o sea que donde yo me formé como periodista y como escritor y donde empecé a ver la vida en su intensidad y a moverla, fue en Cartagena, ¿no? Porque Sincelejo fue la etapa. Pues. Un inciso, ¿tenés recuerdos de ese Sincelejo que viviste hasta los 5 o 6 años? ¿Recordás algo o poco? Pues sí puedo recordar, mi padre él escribió una columna en un periódico, era muy famoso allá, se llamaba El Cenit. Mi papá era columnista ahí, de pronto ahí donde empieza la vena tuya. Claro. Entonces, pero ¿cómo era la ciudad en sí? Era muy niño, no puedo decir nada. ¿No te acordás muy bien? No, pero posteriormente, sí. Al cabo de los años, pero muchos años, yo volví allá. Sí. Y cuando toquemos el tema de llegar hasta allá, ya yo puedo hablarle de Sincelejo, porque ahora inicialmente es imposible, pero cuando nos toque el tema de que hubo una época en que tuvo que vivir hasta allá, ahí sí le puedo contar muchas anécdotas. Bueno, ¿el bachillerato lo viniste haciendo en Cartagena entonces? Bueno, yo creo que el hecho de ser huérfano, porque mi madre murió y yo quedé muy joven. Yo tenía como 11 años, ¿entiendes? 11 años. Entonces mi padre se volvió a casar. Que hoy adoro a mi madrastra. Bueno, ya no es mi madrastra, es mi madre, la adoro al cabo de los años, la quiero muchísimo. Pero sí. Los primeros años, como yo era hijo único y no... ¿Ah, eras hijo único? Sí, entonces con ella no me iba bien. Y entonces, ¿no se entendieron al principio? No, exactamente. Entonces en todos los colegios me votaban. Yo pasé por 7 colegios, imagínense. 7 parece. El último fue militar, un militar. Pero, Eli, ¿por qué, hombre? No le ponías cuidado a eso. Rebeldía. O te sentías mal en las casas, entonces lo reflejabas en el colegio. Exactamente. Y todas esas cosas. Y pasé por muchos colegios, esa es la verdad. El último fue militar. ¿Muchos años? ¿Muchos sí, años? Sí. No, el tercer año de bachillerato no pasé de ahí y sin embargo he escrito 16 libros.
Es una cosa como extraño, sí, tercer año de bachillerato y he escrito 16 libros. Pero decime una cosa, estando estudiando en esos años, ¿tus materias que más te gustaban eran cuáles? No, a mí siempre me gustó. Español y literatura. A mí siempre me encantó por razones que mi padre era un hombre muy lector y a mí siempre yo quería ser periodista, parece mentira. ¿Desde qué edad más o menos te nació No, de los 11 años, sobre todo deporte. Yo escribía Lasallista en un periódico que había en el colegio, Lasallista. Decía niño de 13 años y yo hacía crónicas de boxeo. Mi papá me llevaba el pantalón corto, me acuerdo. Veíamos el boxeo y yo lo relataba ahí. ¿Peleas de boxeo? Sí. ¿De Cartagena? En Cartagena. ¿Quién eran los ídolos? En esa época, le puedo decir, bueno, mucho antes, era... Antes de Caravaggio, ¿no? Sí, podríamos decir que antes de Caravaggio. Mochila Herrera todavía. Exactamente. ¿Estaba Mochila fue Herrera? después. No, Mochila Herrera fue después, Caravaggio fue después, Pambelé fue después. Había el Pelú Arnedo, le decía el Pelú Arnedo. También había otro que le decía Germán Gastelbondo. Eran boxeadores de esa época que yo los manoseaba. Inclusive, le voy a contar algo. Yo me metí tanto en el boxeo que cuando yo hacía mis vacaciones, yo me iba a un pueblo que de mi padre, Colosó, y yo llevaba unos boxeadores, sí, como empresarios, sí, y lo presentaba en unas bodegas de esas de tabaco, y cobrábamos, pero eran exhibiciones. Y yo era el empresario, ya me gustaba el boxeo, íbamos a los pueblos, Tolú Viejo, Tolú, y cobrábamos. Y ahí me metí yo en eso. Más adelante, inclusive cuando pasó el tiempo, yo fui muy amigo de los boxeadores poderosos. Por ejemplo, el Rocky Valdés, la invitación de él, me llevó a la pelea de él cuando ganó con Brisco. Yo estuve ahí. Sí, la primera vez que yo me monté en un avión, la primera vez, fui a ver perder a Caraballo con Joffre, a Bogotá. Fue la primera vez que yo fui a Bogotá con Caraballo. Y también con Pambelé me encontré en muchos países también y fue un gran amigo mío. O sea que yo me metí mucho en el boxeo. Después del boxeo ya empecé a hacer crónicas en un estilo que ahora está de moda porque el estilo corto. Pero en esa época lo veían, no era muy popular. Le escribí cortico, yo lo escribí así. Y me dieron, el periódico me dio un cuarto de página. Y ese estilo que yo tenía cortico gustó tanto que me dieron la página entera. Y esa página entera la gente decía que era el desayuno de los cartageneros. Hay que ver qué dice hoy el García Ochoa, y era un joven. ¿Estamos hablando de qué periódico? ¿El Universal? Diario La Costa era, como decía el Heraldo aquí de Barranquilla. Ese periódico era de Rafael Escayón Villa, un hombre que había estudiado periodismo en los Estados Unidos. Y él fue el que me inculcó, me enseñó de qué es lo que tenía que hacer. Y yo llegué a tener tanto fama con esa página, que ahora que me hizo un reportaje de Divas de Serún en Caracol, La Vida Mía, dijo que yo había sido el primer influenciador, tal vez de Colombia, porque yo llegué a tener tanto poder, siendo un joven, que vivía en 4 hoteles, no me cobraban en los bares, en los restaurantes, y yo tenía un poder muy grande. Cuando llegué a tener amistades súper famosas, no de tomarme una foto, no amistades, la gente decía, bueno, los tipos esos que son millonarios, y él es el que paga. No paga, no me cobraban. Yo iba con ellos. Y estamos hablando de un Julio Iglesias, de un Leonardo Fabio. Estamos hablando de gente de ese nivel, de Don Francisco. Estamos hablando de ese nivel. Claro. De Cantinflas. No estamos hablando sino de figuras. Y no estaban en la decadencia, sino en primer lugar en ese momento. Entonces, yo ahora que yo veo estos influenciadores que hay, y en esa época no existían redes, todo era a punta de cráneo, ¿no? Sí. Y bueno, entonces para que vos te decidieras por el periodismo, además de que tu papá haya sido periodista y columnista, ¿alguien más influenció en vos o alguna lectura de algún periodista o algún columnista que te llamó? Hubo tres periodistas que te gustaba como ellos escribían, ¿va? 3 periodistas me hicieron famoso a nivel nacional. Uno, porque la gente decía, oye, pero este tipo escribe igualito a él, hermano, porque el periódico reproducía una columna que sacaba Pardollá en Cali, en el occidente, se llamaba Mirador. Entonces,
Diario de la Costa lo reproducía. Entonces yo decía, oye, pero ¿cómo se parece lo que escribe ese cubano y yo? Pero lo mío era acá y lo de él allá. ¿Me entiendes? Hay una segunda parte. Bueno, continúo. El estilo de los dos, él hablaba de las cosas de Cali y yo de Cartagena, y la gente decía, oye, pero no se copian, sino son parecidos, mano. Entonces hubo un tipo, se llama Guillermo Valderrama, vive en Estados Unidos. Yo le dije, Guillermo, ¿cómo hago para conocer a Pardo Llada? Entonces le mandó mis recortes. Y Pardo vio, y esto se parece tanto a lo que hago yo. Y Pardo ya era un señor de 30 y pico de años, 40 años. Y me escribió de que quería conocerme. Vino a Cartagena y nos encontramos en el Hotel del Caribe. Yo era flacucho. Estamos hablando como 40 y pico de años. Cuando llego, Pardo me ve y dice, oye, tú eres esa chispa, eres tú. Pues tú eres un muchacho, chico, tú eres un muchacho. Sí. Y él cogió y me lanzó. Él fue mi impulsor. Y otro fue Nando Giraldo, que era el columnista más famoso que tenía El Espectador, columna libre. Nando Giraldo, sé por qué ese tipo me admiró a mí. Porque él venía en un avión de Bogotá hacia acá. Venía en un avión de Bogotá hacia acá. Él venía en el avión y veía una ancianita que iba en el avión. Pero de un ancianato pobre de Bogotá, muy humilde. Venían con 2 enfermeras y un médico. Eran 14. Cuando bajaron del avión, estamos hablando de que yo era una persona, un muchacho, pues cuando yo las recibo y las voy abrazando. Entonces, él se me acercó él. Y Oscar Castaño del Tiempo, que después escribió la biografía mía. Oiga, ¿usted qué tiene que ver con esa ancianita? Dice, no, yo soy periodista y se me ocurrió traerme eran 14 ancianas para que conocieran. Primera vez que se montaron en un avión, tenían más de 80 años. Segundo, que conocieran el mar y conocieran Cartagena. Y a ellos les pareció, oye, pero esto es una cosa asombrosa. Y a ellos les pareció como una hazaña. Entonces Nando Giraldo sacó un artículo en El Espectador de una página entera. Flagel insólito, así me puso. El García Ochoa, el Flagel insólito. Y Castaño me dijo, yo puedo pegarme a usted todo lo que pase ahí. Y ese Castaño terminó haciendo mi biografía en Oveja Negra, sí señor. Entonces esas dos personas tuvieron mucha influencia sobre mí, en mi formación y en lo que soy hasta ahora. Y te impulsaron, sí. Bueno, contame un poquito, Edgar, de tus primeras lecturas, autores que te hayan llamado la atención, novelas o biografías, ¿de quién? Cuando empezaste a leer. A mí me encantaba mucho, buena pregunta, ¿no? Porque a mí me encantaba mucho la biografía, ¿oíste? Yo me encantaba de ver, sobre todo la gente que venía de abajo, cómo surgía, cómo iba hasta arriba. Y fíjate lo que es la vida. En este momento yo soy experto, tal vez en este país, será que yo he hecho como 100 biografías cortas, eso sí, no, de 30 a 40 páginas. Por ejemplo, yo biografié, la última fue Sofía Vergara, Abelardo de la Priella. La biografía que he hecho cortas, pues. Quin Chocolate, de allá en Cuba. Luis Miguel Dominguín. Biografía, yo he hecho como más de 100. Biografía, me especialicé en eso. Soy experto en biografía. Y puedo decir aquí públicamente que toda persona que camina, que va dando vuelta por ahí, es para una biografía. Lo que pasa es que no sabe contarla. Todo ser humano es para una biografía. Y una vez se lo dije a mi esposa. Yo estaba escribiendo un libro, Recordar y Volver a Vivir, y le dije, y yo todas esas biografías las cobraba fuertemente, mucho billete. Oye, pues ya me pagaban los biografados. Voy a ir al azar y me voy a entrar a un sitio cualquiera y voy a ver una persona y voy a hablar con ella. Si esa persona en una conversación dice algo que me llama la atención, le hago la biografía y sin cobrarle. Voy a hacerlo al azar. Y fui a un sitio a cobrar en un banco y vi una mona que estaba ahí, una relacionista. Y ahí, ven acá, ¿no te acuerdas de mí? Que yo trabajo en una cuestión de turismo. Y comenzamos a conversar ahí. Y entonces le dije yo, ven acá, vamos a hablar un ratico porque si lo que tú me cuentas hay algo interesante, hay algo muy importante para ti, háblame de tu vida. Y ¿sabes lo que me dijo? Cuando yo nací en la Asunción, aquí en Barranquilla, murieron todos los niños menos yo. Digo, oye, eso fue una biografía.
¿Y sabe cómo se llama el capítulo de esa biografía? Le puse La bebé milagro. Y así me pasó con otro. Digo, voy a hacer otro experimento. Y fui donde un médico especialista en los oídos, pero un hombre muy poderoso aquí. Y yo llegué allá, él me conocía. Y le dije, doctor, cuénteme algo de su vida. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo no sé qué tengo, pero donde yo voy pasan algo. Hace tres días antes hubo la Torre Gemela. Fui a Estambul y hubo una revolución. Y entonces, cosas trágicas donde iba. Digo, oye, usted para una biografía. Y se la hice también. O sea, yo soy experto en biografía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ese es el género, pues, ¿qué más te gusta? Bueno, ahí la tercera parte. Bueno, vamos a continuar con la entrevista a Flash, que es como lo conoce toda Colombia. Estamos en el estudio de trabajo de él. Sí. Y me interesa mucho que esto quede consignado, ¿cierto? Porque el entorno de la persona pues habla mucho de lo que es, ¿no? Ajá. Vemos la biblioteca, no sé si joven, Yo tengo varias bibliotecas. Camarógrafo. Tengo 3 más allá. me llama mucho la atención que en toda la habitación no veo un crucifijo, una virgen, nada de eso. ¿Vos no sos muy religioso que digamos, ok? Al contrario, yo soy una persona muy religiosa y puedo contarte, pero eso tiene que ser otro programa, contarte los milagros que yo he visto, que me han hecho, Sí. pero después de la muerte de mi esposa, si tú quisieras que te contara una, enseguida te la cuento, ¿o no? Como quieras. Bueno, esto es para que aprendas con quién estás hablando. Resulta que mi señora falleció hace 10 años, ¿verdad? 10. Y yo quedé muy solo en esta casa, muy grande, quedé solo con un perro, un gato y la ama de llaves. Ahí. Y yo solito aquí decía, caramba, solo. Y comencé a comprar libros de superación. Y había un libro como de 400 y pico que se llama Pacto y Señales. Decía que si uno quería a esa persona que fallece, uno le pide si el cielo existe. Esa persona te contesta con un poema, algo que te recuerde. Dice, ya me contestó. Sí. Y hace 2 años el consejo de aquí de Barranquilla me iba a condecorar por mis méritos. Entonces yo me leí el libro, eran como 400 y pico páginas, y mentalmente ya cuando lo terminé dije, Lourdes, el jueves me condecora el consejo. Recuérdame algo antes de esa fecha que me siento orgulloso. Lo repetí 3 veces y me quedé dormido. La señora que me cuida aquí, la casa, la ama de llaves, me despertó al día siguiente. Párese, que hay un muchacho cobrando el agua. Cuando yo le dije de quién era la casa, dijo, pero ¿cómo así? Si mi papá dice que cuando yo tenía 5 años me hizo operar gratis del corazón. No me contestó que el cielo existe. Claro. ¿Y sabe cuánto operé? No. No, pero ¿sabe cuánto operé yo? 120 gratis. Y lo único que vino a darme las gracias fue porque Lourdes me lo trajo aquí. Pero si me permite que le haga otra observación. Resulta que Renato Capriles, de Los Melódicos, famosísimo, era mi gran amigo y también murió. Entonces, digo, voy a hacerlo, pero más difícil. Porque esto fue como muy emotivo. Pero eso fue escrito. Mi querido Renato Capriles, si el cielo existe, aquí se la puse, pero con puntual. Hágamelo saber con la palabra Los Melódicos. No es más difícil. Pero eso sí lo guardé en un cajón. Como a las 3 horas se cayó un libro. Ahí sale una foto donde yo estoy en Nueva York con la hija y él en un baile. Pero ahí me contestó ya podía estar satisfecho. Pero por la noche timbraron. Y yo salí. Cuando llego ahí a la puerta, me dice el señor que está en la puerta. Yo, oye, no venga, ¿y usted por qué está temblando? Digo, ¿y usted por qué tiembla? Me decía, ¿usted por qué tiembla? Digo, oye, Madera, ¿y tú por qué tienes el suéter de Los Melódicos? Y dice, ¿sabes lo que me dice él? No, yo trabajé en Los Melódicos, don Edgar, pero ahora estoy con un grupo vallenato aquí, tengo una escuela. Digo, pero ¿y por qué te pusiste el suéter? Digo, no, me dieron la gana de saludarlo. ¿No cree usted que es una...? Son señales del destino. Padre. Bueno, entonces por eso le comento que sí soy un poco, sí tengo que ver con el Creador.
sí, claro, no. A mí me gustaría... Pero no es que vas a misa ya los fines de No, semana, no, esas no voy a cosas. misa, pero sí soy creyente. Y hago muchas obras de caridad, muchas O obras sea, de la caridad. poner en práctica la cosa. Sí, ¿no? sí, Eso sí. da más de hacer que no de... Sí, sí, sí. No de A mí me no gustaría que no de usted rezar. que es un escritor famoso, me gustaría que usted me preguntara por algunos escritores de fama Ah, bueno, venga, pues o, pasemos. o Venga, gente de la literatura. venga, pasemos, sí, sí. En previas conversaciones me has hablado pues de que y en el libro que tenés, me he dado cuenta que entrevistaste y hablaste con García Márquez, con Fernando Vallejo, con Alberto Aguirre, con Arango, el poeta, el No, y también listo. y con Obregón. Obregón, También con Botero, con todo lo que tú me con mencionas. Fernando Botero. Bueno, vamos a empezar para hablar por ahí. Bueno, de Fernando Botero, ¿qué te acordás? ¿Cuándo lo viste la primera vez? ¿Dónde estaba? No, Fernando Botero lo vi en el ambiente de los toros, porque a él le gustaba mucho el ambiente de los toros. Él pero en la plaza de Cartagena, ¿sí? No, eso lo vi, le voy a contar algo. Yo estaba en España con Sí, él es un escritor de la revista Hola y de Interview. Pero él era un poco excéntrico. Y entonces... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, que se hacía crónicas extrañas. Entonces se le dio... el periodista. Sí, se le dio por hacer una corrida en un castillo. No, una corrida, pero después hace una fiesta en un castillo. Y entonces en esa corrida se llama Diego Bardón. Es de la línea Fernando Arrabal. ¿Sabe quién es Fernando Arrabal? Bueno, un escritor allá español. Y entonces él me dijo, vamos por una corrida porque yo soy el que estoy coordinando eso y se le va a dedicar al maestro Botero. Y yo fui allá. Y el maestro Botero pues se le dedicó el toro y ta. Y después terminamos en una reunión donde estaban los ganaderos, y ahí los estuve cerca, ¿no? Y me llamó mucho, eso fue para hablarle claro, de todo lo que voy a mencionar, el que menos trato tuve. Pero me llamó la sencillez, la amabilidad, y una cosa que me llamó la atención hasta ahora, que no perdió el acento, mano. El mismo paisa. Sí, yo estaba viendo ahí, yo estaba viendo ahí el paisa. No es como los otros, hablando del ambiente del toreo, que lo conozco muy bien, toreros de acá, hablando como españoles, vamos, y los mismos que los que trabajan en las cuadrillas, ¿no? Ese es el que menos recuerdo tengo, pero si usted me sigue mencionando. Bueno, listo. Vamos a hablar, pasemos a Obregón. Bueno, Obregón, mi gran amigo de trago, y era una persona, tenía una cuestión muy curiosa. Todo lo que decía se lo festejaba, aunque fuera pero como era Obregón. ¿Se lo festejaba la gente? Sí, todo lo que decía. Y la primera tenía algunas cosas muy singulares. Una vez, por ejemplo, me invitó, yo vivía en Cartagena y llegó allá, porque me dice, vámonos para Barranquilla, Edgar. Digo, pero es que estoy corto de plata. No, acompáñame porque un torero era el novio de la hija, se llamaba Ángel Teruel, que le quiero mostrar Barranquilla a Ángel y a Pepe Dominguín, que era el apoderado. Y nos fuimos para Barranquilla, yo sin un peso, porque mire, yo pago todo y yo te traigo, no sé qué. Yo era un periodista apenas. Y me llevó a Barranquilla, aquí donde estamos ahora, todos los lugares nocturnos, porque el torero no quiso salir porque tenía que torear no sé qué parte. Y dice, bueno, tú vas conmigo. Me llevó a todas partes y terminamos en un sitio llamado Plaza Pigales. Y de pronto, no sé, se me perdió, como eso era con palmeras y muchachas, se me perdió y de pronto, digo, yo llamé al dueño hágame el favor, y al maestro Obregón, porque digamos, no, ya él se fue para Cartagena hace rato. Digo, pero ya él pagó la cuenta. Y dice, no. Sí, pero ¿cómo así si yo estoy aquí? Y yo, bueno, yo no sé, usted me meterá preso porque ese cuentón, imagínese, estoy aquí hasta la madrugada. Y dice, los genios son así. Yo me encargo de eso, no le vaya a reclamar nunca. Claro, le estoy contando una parte folclórica, porque en la parte profunda te puedo contar algo que me estremezco cuando hablo de eso. Sí. Él me mandó decir que él quería conocer, bueno, Julio Iglesias era el número 1 del mundo. Julio Iglesias. Yo quiero conocer, dile a Flash que yo quiero conocer a Julio Iglesias. Yo hablé con Julio de Miami. Dice, no, yo voy hasta allá, a Cartagena, a conocerlo. Y vino. Hicimos una fiesta tremenda y todo. Cuando ya en la madrugada él estaba en trago y me llamó aparte. Me dice, bueno, estoy feliz porque me trajiste a Julio Iglesias. Pídeme lo que quiera menos un cuadro. Mira lo que dijo, lo que quiera menos un cuadro. Digo yo, pero maestro, lo que yo quiera. Ya él estaba en trago. Acaba de ganar el Nobel en esos días, pues, García Márquez. Quiero tener una cena, usted, Gabo y yo nada más, los tres. Y era difícil manosearlo, porque imagínense, premio Nobel. Dice, si esto se hace feliz, se hará. Yo pensé que eso se le iba a olvidar, porque era en trago.
Y pasaron los meses, pero un día yo estaba viviendo en el Hotel Don Blas, hoy de Camerón, y dice ahí, hablar con Obregón, mi palabra vale mucho esta noche. Digo, hombre, ¿cómo es posible? Seguro, aquí en mi casa, nada más los tres. Llegamos allá, y yo cuando veo a García Márquez le digo, todo nervioso, para mí es un honor conocerlo, don Gabriel. Y ustedes que era muy irónico, humor negro, sacó un plumero y dice, que aquí me digan don Gabriel, porque él está acostumbrado a todo el mundo con Gabito. Bueno, comenzamos a comer y tomar, y se molestó cuando Obregón le dijo, oye, pero ya no satisfecho, ¿no? Tú me presentaste a Julio Iglesias y yo te presenté a Gabo. Ya la apuesta está. Y entonces dice García Márquez, se molestó. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy de una apuesta. No, tuvimos que calmarlo, man. Tuvimos que calmarlo. ¿Estaba enojado en serio? No, pero después sí. Dime otro. ¿Se sintió utilizado? No, espérate, no, es que un momentico no hemos terminado con Obregón. ¿Lo alcanzaste a ver pintando en la acción? Bueno, él tenía algo extraordinario. Pintando a Obregón, ¿cómo era él? No, entonces decía que pintaba tragueado, que él tomaba por la mañana, ¿no? Me llamó la atención de Obregón 3 cosas. Un día, y me da pena decirlo, el tipo que me hizo famoso, Giraldo, yo lo llevé a conocerlo y él, cuando lo vio, le regaló un cuadro. Giraldo está muerto, pobre, pero tengo que revelar esto. Y cuando iba sacando el cuadro, Hernando Giraldo lo llevaba mal colocado. Seguramente estaba y dijo, usted no puede tener este cuadro porque no lo sabe llevar, y se lo quitó. Esa es una. Otra cosa que te puedo contar de él es que era una persona, ¿cómo te diré la palabra? De unos detalles que uno queda. Yo hice una campaña, con esto quiero cerrar la primera parte de las 2 entrevistas, que se llamó La Marcha del Bastón. Esto es una campaña que yo creo que no se ha hecho nunca en el mundo, nada más se me ocurre a mí. Fue en Cartagena. A las 12 de la noche yo cité a todos los ciegos de Bolívar, en la oficina de los ciegos, a las 12 de la noche. Y yo, había un reinado internacional, y patrocinadores míos me dieron a cada ciego un bastón, unas gafas, una camisa y un radio y una reina, y todo iba con el tránsito, ¿no? Y después rifamos una casa. ¿La casa? ¿Entiendes? Sí. Y entonces cuando íbamos a partir llegó un carro y salió una muchacha muy bonita. Y me dice, este sobre se lo manda el maestro Obregón. Y yo lo abrí, era un cheque, pero no puedo decir la suma. Bastante elevadito. Sí, me dice, mi papá era ciego. Sí. Y esto es para que tú le hagas más regalos a los cieguitos. Oye, es una cosa, hermano. Detallado. Lo estoy contando hoy porque ha pasado. Tipo generoso, y él murió ciego, casi ciego. ¿Verdad? Claro, él miraba, llegó un momento en que miraba así que prácticamente terminó casi en un porcentaje elevadísimo de ciego también. Entonces, catarata, ¿qué sería? Una enfermedad rara que inclusive los familiares no querían que lo vieran sus admiradores, lo tenían para sí. Al final. Sí. Bueno, hay más detalles, pues si quieres terminemos ahí por ahora. Sí, porque hay otro programa más. Sí, bueno.